El apantallado lleno de piedad, con palabras llevan vida en alma. El pastor Luis trae la verdad de Jesús cuya luz nunca se calma. Vida TV nos une en fe, cada semana juntos otra vez, con el amor del Señor Jesucristo. Muy buenas para todos en este momento precioso. Damos gracias a Dios por Vida TV, este canal que hace que la palabra de Dios llegue a nivel interdenominacional y a nivel nacional. Y aquí con el pastor Luis Sandoval, su servidor, con el Ministerio Tiempo de Paz. Bienvenidos. Recordemos que seguimos ahorita con el estudio número 12 que se llama De Rey a Rey. La palabra del Señor nos dice a nosotros que David tuvo 3 unciones. Ya hablamos de la primera, pero le damos un repaso. Primero de Samuel 16:1 dice que Samuel lloraba a Saúl y Dios se le dijo: ¿por qué lloras a Saúl habiéndolo yo desechado? Qué palabras tan duras las de Dios. La pregunta es, ¿por qué lo desechó? Porque el acabose de Saúl es que consultó a una divina. Y ahí le dijo Dios a Samuel: levántate y ve y úngeme al que yo le diré. Y en el versículo 12 al 14 dice que se levantó Samuel y ungió a David. Es decir, ya delante de su familia, Dios había dado la orden de la unción y la familia tuvo que aceptarlo. Yo dije tuvo porque no lo aceptaban. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo? Un pastor de ovejas, el menor, el muchachito, va a ser el rey de Israel. Pero Dios conoce el corazón. De hecho, pues la palabra de Dios dice en el versículo 12 que Dios le dijo a Samuel: tú miras lo que está afuera, pero yo miro el corazón. Ya Dios estaba viendo el corazón de David, que estaba como el postulado para ser rey del pueblo de Israel. Ok, ya Saúl está muerto. Y hay 4 cosas que se deducen en la muerte de Saúl. Número 1, hubo un duelo muy grande en toda la nación. Los duelos literalmente corresponden a cuando una persona decesa, cuando muere. Número 2, hubo gran confusión en toda la nación. Imagínense, le quitaron la cabeza, el reinado de Saúl, que por 40 años había hecho reino en todo Israel y ahora no está. Y número 3, se oye la noticia: fue muerto en batalla. Y número 4, cuando las cosas van aplacándose y las aguas se aclaran y vienen a su cauce, entonces Dios saca su última ficha, su voluntad totalmente. Ya David había sido ungido, pero desde el punto de vista de su familia. Ahora David tenía que ir a la presencia de Dios y preguntarle cuál era el segundo paso. Y ese segundo paso se encuentra allí en 2 de Samuel, el capítulo 2. El versículo 1 dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube, David. Y volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Y aquí hay 2 cositas que yo admiro en la vida de David. Ya él sabía que iba a ser el rey, pero no por eso se apresuró. Siguió siendo el hombre prudente. Cuando nosotros estamos acá en esta tierra y creemos que Dios ya nos ha entregado algo y lo queremos apresurar, pecamos de imprudentes, ¿no? Aquí David está
totalmente en una actitud de prudencia. ¿Y cuál es? Él consulta a Dios y dice, ¿subiré a Judá? Y Dios le dice, sí, sube. Y le vuelve a preguntar, ¿a qué parte subiré? Y Dios le dice, suba y vaya a Hebrón. Hebrón es lugar donde estaban los ancianos de Israel y de Judá y donde Dios iba a sorprender a David. Noten lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jerita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. Llevó también David consigo los hombres que con él estaban, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Toda la gente que estaba con David subió con él. Y aquí hay que hacer un paréntesis para un próximo estudio que vamos en esa serie de Rey a Rey. ¿Quiénes eran esos hombres? Pero en este momento no le voy a responder esa pregunta. Simplemente vamos a ir a ese estudio en un momento dado. ¿Y cuál fue la sorpresa? Dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Es interesante destacar que Judá e Israel estaban divididos. Número uno, porque muchos de los de Israel todavía estaban postulando al hijo de Saúl para que fuera rey e incluso estaban pasando por el proceso de su dolor. Pero también se habían revelado a hacer las cosas no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la desobediencia en la injerencia que había dejado como herencia Saúl, que era hacer las cosas como él quería. Judá no, Judá se retiró y quiso hacer las cosas como Dios quería que le hicieran. Qué bonito, ¿no? Siempre Dios tiene un pueblo que no se inclina ante los caprichos de la carne, de las pasiones, del yo. A veces nosotros queremos pensar que la vida es por donde nosotros nos da la lógica y hacemos que la lógica sea muy espiritual. Por ejemplo, en una congregación quisiéramos nosotros que las cosas se den en nuestra lógica y oramos y pensamos que hemos consultado a Dios, pero no nos damos cuenta que hemos sido rebeldes, que hemos sido groseros con la autoridad, en este caso con el pastor que ha estado de turno, que está de turno, el que Dios colocó. Y aquí déjeme explicarle algo. Los institutos bíblicos, los seminarios equipan a un hombre de Dios, pero el llamado lo hace Dios. Por eso a hombres que Dios ha llamado, los institutos bíblicos en el marco de la teología les ha llamado laicos. Es una palabra como repugnante, como despreciativa. No, Dios puede colocar un laico, como dicen ellos, como pastor en una congregación por encima de los teólogos. Y hay de ellos si se levantan contra ese hombre, contra el ungido de Dios. Puede que no predique muy bien, puede que no enseñe muy bien, puede que la retórica y la exponencia de la palabra nos cuadre en el marco de la homilética o incluso de la hermenéutica. Puede que nosotros estemos totalmente equivocados, ¿no? Es que el ministro tiene que ser un hombre estudiado, desde luego hay que estudiar, hay que prepararse, pero Dios tiene sus caminos por donde obra de una manera misteriosa. Y recuerde, Dios siempre verá el corazón. ¿Quién era David? Un pastor de ovejas. Él sabía que era untarse de estiércol de oveja. Él sabía que era dormir entre las ovejas. Y yo me imagino a David durmiendo una noche helada de mucho frío entre muchas ovejas
y abrigase con la lana de las ovejas. A ese Dios fue el que llamó. Por eso Dios le dice, suba a Hebrón, a Judá. Y allí los ancianos lo estaban esperando para ungirlo. Recuerden que David estuvo gobernando en Judá 3 años. Y él gobernó 33 años en Israel y estuvo 40 años en todo el reinado del pueblo de Israel, pero de 3 a 7 años estuvo en Judá. Y allí lo ungen. Qué bonito mantener esa postura de humildad. Hay muchos ministros que no son humildes delante del Señor. Qué triste eso. Crecen, se fortalecen, se vuelven grandes expositores, tienen tremendos ministerios y eso está muy bien. Yo estoy viendo por las redes un ministro del Señor muy querido, el hermano Satilio dos Santos. El Señor te bendiga, hermano Satilio, que ha mantenido esa postura de humildad, de solidaridad y ahorita haciendo esos estudios tan bonitos para mentorear a los ministros que estamos lejos de su alcance. Eso es un ministerio maravilloso. Y esa congregación que yo estaba allí, eh, con capacidad más o menos para 10.000 personas, eso es una bendición. Eso es un ejemplo, entre otros ejemplos. El hermano Samuel Olson, que ya está en los últimos días de su bella vida, en un ministerio maravilloso que Dios le ha dado en la iglesia de las Acacias en Caracas. El hermano Anderson Cáceres, pastor de la iglesia Unidos para Cristo, que ya no lo es porque ya partió con el Señor. Qué hermosa gestión en esa actitud de humildad, pero se nos olvida esos ejemplos y simplemente imponemos nuestra garra, nuestro yo, nuestro temperamento, nuestro carácter y eso no debe ser así. Y aquí David demuestra que era un hombre conforme al corazón de Dios con una actitud hacia Saúl, aún Saúl después de haberse muerto. Mire lo que dice el texto de la palabra del Señor. En 2 de Samuel capítulo 2 versículo 4 dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron a David allí y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Yo creo que David hubiera dicho en su carne, menos mal, se acabó. Como dice el dicho venezolano, muerto el perro, se acaba la sarna. No, mire la actitud de David. Dice la palabra del Señor, bendito sea vosotros de Jehová, le dice a los de Galaad, que habéis hecho misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole una digna sepultura. Un ministro del Señor es ministro del Señor y Dios lo honra hasta el tiempo de su sepultura. Cuando un ministro del Señor muere, parte de esta presencia, Dios lo honra y pone en el corazón de muchas personas darle el mejor servicio fúnebre. Esto fue lo que hicieron los de Galaad. Le dieron un entierro digno a un hombre que independientemente de sus defectos, de sus rebeldías, ya no estaba en esta tierra. ¿Cuánto más aquellos hombres que han sido dignos de un excelente testimonio y han estado en esta tierra y han sido de mucha inspiración para muchos? El pueblo debe reunirse y darle una sepultura digna, que vengan las ofrendas, que ayuden a la viuda, que ayuden a la familia, porque esos siervos no los veremos más, sino en la presencia del Señor. Y sigue el desenlace de la palabra.
Dice David desde su corazón: ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Les dice: esfuércense pues ahora vosotros en vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Noten que David dice: muerto Saúl vuestro señor, me han ungido a mí. Él no se acercó a Judá ni a Hebrón a adelantar los acontecimientos, sino hasta que Saúl no murió. ¿Cuántos quieren un ministerio y quieren pasar por encima del varón de Dios? Algunos lo insultan, otros lo enfrentan. ¿Y cómo le va a ese tipo de personas? No le va bien. Aunque la congregación crezca como una espuma, es un espumarajo que está incierto, no tiene ningún sentido. Lo que ellos han sembrado, también lo van a cosechar. Y aquí la palabra del Señor nos enseña tres cosas muy importantes para cerrar este estudio número 12 de Rey a Rey, que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 2 versículos 1 hasta el versículo 7. Número 1, David consulta a Dios. Número 2, David vuelve y hace una consulta a Dios y Dios le dice: sí, suba a Hebrón. Número 3, David hace misericordia con Saúl aún después de muerto. Y número 4, David bendice a todos los que hicieron misericordia con su señor Saúl. ¿Quiénes eran? Dice la palabra: benditos sois vosotros de Jehová, los de Galaad. Los de Galaad son gente espiritual, gente del Señor, gente que comprende las cosas de el Rey de Reyes y Señor de Señores. De Rey a Rey, número 12, con el pastor Luis Sandoval, concluimos considerando que Vida TV nos da la oportunidad para bendecirnos a todos. El Señor nos bendiga. La palabra es viva en el amor del Señor. Luis Sandoval, guía con bondad, nos lleva a un nuevo despertar. Con la Biblia en mano predica la paz que solo el cielo edifica, brillando el mensaje en cada nación.